Bienvenido. Relájate, cierra los ojos y respira profundo. Deja atrás el día. La historia comienza ahora. Si esta historia te acompaña esta noche, puedes suscribirte al canal y dejar un comentario en silencio. Eso nos ayuda a seguir creando historias para tu descanso. Expedición Franklin. 129 hombres perdidos en los hielos. Aquel día, en el puerto de Londres, nadie sabía que esos barcos nunca regresarían. En la mañana del 19 de mayo de 1845, mientras la niebla se disipaba lentamente sobre el río Támesis, dos enormes navíos se separaban del muelle, el HMS Erebus y el HMS Terror, los barcos más poderosos y modernos de la Marina Real Británica. En sus cubiertas, 129 hombres permanecían de pie, como con las manos atadas a la espalda, saludando a sus familias. Algunos sonreían, otros miraban en silencio el cielo. Nadie sabía que aquella era la despedida final. El comandante Sir John Franklin era un explorador experimentado de 60 años. Detrás de él había decenas de expediciones, años pasados entre los hielos. Pero esta vez era diferente. Esta vez haría historia. Encontraría el Paso del Noroeste, el legendario paso que conectaba el Atlántico con el Pacífico, ese estrecho canal de agua buscado durante siglos y jamás encontrado. Y Franklin era el hombre que lo lograría. A medida que los barcos abandonaban el puerto, la multitud se dispersó. Las madres lloraron, los niños corrieron, pero los barcos se fueron, lentamente, con determinación, hacia lo desconocido. Llevaban provisiones para 3 años, carne en conserva, galletas, sopa. Además, miles de litros de ron, vino y jugo de limón, contra el escorbuto. Los barcos estaban tan bien equipados que nadie pensó que algo pudiera salir mal. Incluso tenían motores, máquinas rompehielos impulsadas por vapor, un milagro de la ciencia moderna. Pero el mar nunca se preocupó por la ciencia. Julio de 1845. Los barcos fueron vistos frente a las costas de Groenlandia. Un barco ballenero avistó al Erebus y al Terror, avanzando entre los hielos. Franklin entregó cartas al barco ballenero, para sus familias, para sus seres queridos. Todo va bien, la moral es alta. Pronto encontraremos el Paso del Noroeste. Las cartas llegaron a Londres. El pueblo británico las leyó con alegría. Pero después de esas cartas, nadie volvió a tener noticias de Franklin. A medida que el silencio se prolongaba, las preocupaciones crecían. Pasó 1 año, 2 años, 3 años. No había ninguna noticia. La Marina Real actuó. Se enviaron equipos de búsqueda. 1, 2, 3. Decenas de barcos rastrearon las costas septentrionales de Canadá. Pero no encontraron nada. Solo silencio, solo hielo, solo el aullido del viento. Pero en realidad, entre aquellos hielos, había ocurrido algo terrible. Algo que estaba destruyendo lentamente a Franklin y a sus hombres. Invierno de 1846. Los barcos habían quedado atrapados por el hielo frente a la isla del Rey Guillermo. Los marineros lo esperaban. Cada invierno ocurría lo mismo. Los barcos se congelaban, en primavera el hielo se derretía y el viaje continuaba. Pero esta vez era diferente. El hielo no se derritió. Los barcos permanecieron atrapados en el mismo lugar. 1 mes,
2 meses, 3 meses. Llegó el verano, pero el hielo no se movió. Los barcos habían quedado prisioneros dentro de una gigantesca masa de hielo. Franklin intentó mantener la calma. Animó a sus hombres. No se preocupen, tenemos provisiones para 3 años. El próximo verano, sin duda, el hielo se derretirá. Pero en el fondo estaba preocupado, porque los barcos ya no podían moverse, y cada día el frío aumentaba un poco más. Cuando caía la noche, los hombres que montaban guardia en la cubierta observaban las auroras boreales. Verde, morado, azul. El cielo danzaba. Pero aquella danza era como una advertencia, la última belleza que la naturaleza mostraba a los hombres, porque después de eso, solo había oscuridad. Primavera de 1847. Franklin murió. No se sabe con exactitud cómo murió. Tal vez un infarto, tal vez el frío, tal vez otra cosa. Pero cuando murió, el mando pasó a Crozier. Crozier era un marinero irlandés, duro, disciplinado, sereno. Pero ni siquiera él sabía qué hacer, porque los barcos seguían atrapados en el hielo, y las provisiones se estaban agotando. Las latas de conserva comenzaron a estropearse, porque estaban recubiertas de plomo. El plomo se filtraba lentamente en los alimentos, y los hombres empezaron a sufrir envenenamiento por plomo, dolores de cabeza, náuseas, debilidad. Algunos comenzaron a comportarse de forma extraña. Algunos se volvieron olvidadizos. Otros empezaron a volverse locos. Pero lo peor era el escorbuto, la mayor enemiga de los marineros, causada por la falta de vitamina C. Los dientes se caían, las encías se pudrían, las heridas no sanaban. Los hombres se iban consumiendo lentamente. Algunos se debilitaron tanto que ya no podían caminar. Yacían en la cubierta, miraban al cielo y morían en silencio. Crozier tomó una decisión. El 22 de abril de 1848, abandonarían los barcos, marcharían hacia el sur por tierra, intentarían llegar a un asentamiento, a un fuerte, a un punto de ayuda. Quedaban 105 hombres. Los demás ya habían muerto. Crozier dejó una nota. La colocó dentro de un cilindro de metal. El HMS Erebus y el Terror fueron abandonados frente a la isla del Rey Guillermo. 105 hombres marchan hacia el sur. Que Dios nos ayude. Aquella mañana, los hombres descendieron de los barcos. Miraron por última vez la cubierta, por última vez los mástiles, las velas, el timón. Luego se dieron la vuelta y comenzaron a caminar. Llevaban bolsas de comida, mantas, rifles, pero no era suficiente, porque delante de ellos había cientos de kilómetros de hielo, y ninguno de ellos llegaría allí. Los primeros días fueron duros, pero parecían transitables. La nieve estaba blanda, el viento era leve, pero luego comenzó la tormenta. La nieve golpeaba sus rostros, el frío se les metía en los huesos, el viento les cortaba la respiración. Algunos cayeron, no se levantaron. Sus compañeros los dejaron allí, porque no tenían fuerzas para cargarlos. Cada día morían algunos hombres más, por el cansancio, el frío, el hambre. Dejaban los cuerpos sobre el hielo, porque no había tierra para enterrarlos, solo había hielo, hielo infinito e implacable. Pero en realidad, lo más terrible ocurrió después. La comida se acabó. Los hombres tenían tanta hambre que no resistieron, y entonces apareció el lado más oscuro de la naturaleza humana, el canibalismo. Sí, esa palabra terrible, pero no había otra opción. ¿Morir?
o comer. Algunos comieron la carne de sus compañeros muertos para sobrevivir. Pero eso no los salvó, porque el canibalismo es algo que no solo mata el cuerpo, sino también el alma. No se sabe qué fue de Crozier. Tal vez murió, tal vez enloqueció, tal vez se quedó congelado en algún lugar, pero nunca fue encontrado. De los 105 hombres, ninguno sobrevivió. Todos se perdieron en aquellos hielos. Pasaron los años. Los equipos de búsqueda comenzaron a encontrar rastros, un bote, una tienda, un esqueleto. En la década de 1850 se hallaron cuerpos en la isla del Rey Guillermo. Algunos estaban momificados. El frío los había conservado. Sus rostros seguían expuestos, sus ojos aún entreabiertos, como si todavía caminaran, como si aún se dirigieran hacia el sur. En 1854, un explorador llamado John Ray obtuvo información de la tribu Inuit. Los indígenas dijeron que años atrás habían visto hombres blancos. Caminaban, estaban demacrados, habían enloquecido y algunos habían comido carne humana. Cuando Ray envió esta información a Londres, el pueblo británico quedó conmocionado. Lo negó. Nuestros héroes no harían algo así, dijeron. Pero la verdad era la verdad, y esa verdad era dolorosa. Durante más de un siglo se siguieron buscando los rastros de la expedición Franklin. Algunos llevaban esperanza, otros solo curiosidad, pero nunca se llegó a conocer la verdad completa, porque aquellos 129 hombres habían dejado sus secretos en los hielos. Cuando llegó el siglo XXI, los científicos comenzaron a examinar los cuerpos. Había marcas de cortes en los huesos, pruebas de canibalismo. Además, los niveles de plomo eran muy elevados. Las latas de conserva los habían matado, poco a poco, en silencio. También el escorbuto, el frío, el hambre, la tuberculosis, todo a la vez. Un cóctel de muerte terrible. En 2014, gracias a la tecnología moderna, se encontró el barco HMS Erebus, en el fondo del mar, casi intacto. En 2016, se encontró el HMS Terror. Ambos barcos parecían haber quedado atrapados en un instante en el que el tiempo se detuvo. En su interior había platos, cucharas, botones, libros, huellas de los últimos momentos de los hombres. Pero nunca se supo con exactitud qué ocurrió en aquellos últimos días. ¿Qué pensaron los hombres? ¿Qué sintieron? ¿Qué vieron en sus últimos instantes? ¿Nieve o un recuerdo? ¿A sus familias o solo la oscuridad? Tal vez hay cosas que nunca deberían saberse. Tal vez aquellos 129 hombres perdidos en los hielos guardarán sus secretos para siempre. Tal vez esa sea su paz, porque la verdad, a veces, pesa más que el silencio. Y así, la expedición Franklin quedó como uno de los mayores misterios de la historia. Una advertencia, un recordatorio de cuán frágil es el ser humano frente al poder de la naturaleza, pero también una prueba del valor, la esperanza y el instinto de supervivencia del ser humano. Hoy, en la isla del Rey Guillermo, el viento sigue soplando, la nieve sigue cayendo, y en algunas noches las auroras boreales aún danzan, como si el espíritu de aquellos 129 hombres siguiera caminando allí, siguiendo hacia el sur, intentando todavía regresar a casa. Pero nunca llegarán, porque su hogar, ahora, son esos hielos, para siempre. Aquella noche, el capitán del Erebus, Francis Crozier, estaba sentado en su camarote, escribiendo en su diario a la luz de una vela. Sus manos temblaban, tanto por el frío como por el miedo. Pero debía mostrar que no tenía miedo, porque ahora era el líder,
y los líderes no tienen miedo. 19 de mayo de 1845. Partimos. Todos estaban alegres, yo también. Pero ahora, 3 años después, nada es como antes. Franklin ha muerto, los barcos están atrapados, los hombres están enfermos, y yo no sé qué hacer. Sopló la vela y la apagó. La oscuridad envolvió el camarote, y en esa oscuridad solo se oía el aullido del viento. Fuera del barco, los hielos crujían, presionaban el casco, como si el barco estuviera siendo aplastado lentamente, como si la naturaleza lo estuviera arrastrando hacia su interior. Pero Crozier no se rendiría. Mañana hablaría con los hombres. Harían planes. Tal vez abandonarían los barcos y caminarían. Tal vez el hielo se derritiera. Tal vez llegara otro barco. Tal vez... Pero esos tal veces eran cada vez menos. La realidad era que estaban condenados. Y los condenados solo pueden esperar. Aquella noche, James Fitzjames, que hacía guardia en la cubierta, miraba las estrellas. El cielo estaba despejado, las auroras boreales brillaban, olas verdes, moradas, azules, como si el cielo estuviera bailando con la tierra. Fitzjames cerró los ojos y pensó en su hogar, Inglaterra. Colinas verdes, sol templado, jardines de té, su madre, sus hermanos, su casa. Qué lejos estaba ahora, qué inalcanzable. Oyó un sonido, un leve crujido. El hielo, siempre el hielo. Pero esta vez era diferente, como si el hielo se moviera. Agudizó el oído. Sí, definitivamente se movía. Una chispa de esperanza. Tal vez el hielo se estaba rompiendo. Tal vez llegaba la primavera. Pero no, solo era una ilusión. El hielo no se movía. Solo el viento levantaba la nieve sobre su superficie, y esa nieve golpeaba el rostro de Fitzjames, cegándole los ojos. Entró en el interior. Un aire cálido, pero húmedo. El interior del barco olía a humedad, a putrefacción, a enfermedad, a muerte. Algunos hombres yacían en sus literas, tosiendo. Otros rezaban en silencio. Y algunos simplemente miraban al techo, con miradas vacías, sin sentido. Fitzjames se acostó en su litera. Se cubrió con la manta, pero el frío seguía calándole. Porque ese frío no venía de fuera, venía de dentro, venía de su alma, el frío de la desesperanza. Y aquella noche, 129 hombres sentían la misma desesperanza. Todos lo sabían, pero nadie lo decía, porque decirlo significaba aceptarlo, y aceptarlo significaba morir. Pero la verdad era la verdad, y esa verdad se acercaba un poco más cada día. Verano de 1847. El hielo se derritió un poco, pero no era suficiente. Los barcos seguían atrapados. Crozier envió un equipo de exploración, por tierra, hacia el sur, para encontrar un punto de ayuda, un fuerte, un asentamiento. Pero el equipo regresó con las manos vacías. No había nada. Solo un vacío blanco infinito. Solo hielo, nieve y viento. Entonces Crozier comprendió la terrible verdad. La ayuda no llegaría. Nadie los estaba buscando. Tal vez todos pensaban que habían muerto. Y quizá tenían razón. Debo decírselo a los hombres. ¿Pero qué debo decir? ¿Que no hay esperanza? ¿Que todos vamos a morir? No, nunca. Un líder da esperanza, no miedo. Pero en las horas avanzadas de aquella noche, cuando se quedó solo en su camarote,
Crozier lloró, en silencio, para que nadie lo oyera, porque los líderes no lloran. Pero él ya no era solo un líder, era un hombre asustado, desesperado y solo. Primavera de 1848. El hielo volvió a no derretirse. Las provisiones se agotaron por completo. La carne en conserva se terminó. Solo quedaban harina, un poco de sopa en polvo y unas pocas bolsas de galletas. Pero eso apenas alcanzaría para unas semanas para 105 hombres. ¿Y después qué? Crozier tomó una decisión. Abandonarían los barcos. El 22 de abril. Cada hombre llevaría consigo lo que pudiera cargar: comida, mantas, armas, munición. Luego caminarían hacia el sur, hacia el río Back, de allí a algún asentamiento. Caminarían, porque no había otra opción. Aquella mañana, los hombres se reunieron en la cubierta. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos cansados, pero aún estaban de pie, aún luchaban. Crozier se dirigió a ellos. «Caballeros, hoy abandonamos estos barcos. Caminaremos hacia el sur. Será difícil, pero lo lograremos, porque somos los mejores hombres de la Marina Real Británica, y nunca nos rendimos». Los hombres escucharon en silencio. Nadie aplaudió, nadie sonrió. Solo asintieron con la cabeza, porque todos lo sabían. No era un comienzo, era la última marcha. Mientras descendían del barco, algunos miraron hacia atrás. El Erebus y el Terror, aquellos hermosos barcos, ahora parecían fantasmas, abandonados, solos, tristes, como si ellos también supieran que nunca volverían a navegar. La marcha comenzó. El primer día recorrieron 10 kilómetros. Era agotador, pero posible. El segundo día, 8 kilómetros. El tercer día, 5 kilómetros. Cada día avanzaban un poco más despacio, porque cada día se debilitaban un poco más. El cuarto día, cayó el primer hombre. No volvió a levantarse. Sus compañeros se detuvieron junto a él. Lo miraron en silencio. Luego continuaron, porque detenerse significaba morir. El quinto día, cayeron 3 hombres más. El sexto día, 5 hombres. El séptimo día, 8 hombres. Los cuerpos se alineaban sobre el hielo, como si dejaran un rastro de muerte. Crozier ya tenía dificultades para caminar. Sus pies estaban hinchados, le costaba respirar, pero no se detuvo, porque en el momento en que él se detuviera, todos se detendrían, y cuando todos se detuvieran, todos morirían. 10º día. La comida se acabó, por completo. Ya no había harina, ni galletas, ni sopa en polvo, solo nieve. Los hombres comieron nieve, pero la nieve solo calmaba el dolor de forma temporal. El estómago seguía ardiendo, los intestinos seguían contrayéndose. Día 15. Algunos hombres empezaron a mirar los cuerpos de sus compañeros muertos. Los miraban largo rato, luego apartaban la vista. Pero esas miradas lo decían todo. El hambre había llegado al límite. Día 18. El primer caso de canibalismo. Un hombre cortó un trozo del brazo de su compañero muerto, lo cocinó al fuego, lo comió. Lloró, pero lo comió, porque quería vivir.
porque el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa para sobrevivir. Los demás hombres lo vieron. Algunos se asquearon, otros se dieron la vuelta, pero algunos hicieron lo mismo. Y así, aquella regla sagrada fue quebrantada. El hombre comió al hombre, y el mundo se volvió un poco más oscuro. Cuando Krauser vio aquello, se cubrió el rostro con las manos. No lloró, simplemente se sentó y esperó, porque ya no había nada que hacer. El liderazgo había terminado. Solo quedaba el instinto de supervivencia. Día 21. El grupo se dividió en dos. Algunos fueron hacia el oeste, otros hacia el sur. Ya no había unidad, ya no había plan, solo había caos. Día 25. Krauser siguió caminando, con sus últimas fuerzas. A su lado solo quedaban 2 hombres. ¿Dónde estaban los demás? ¿Muertos? ¿Perdidos? No lo sabía, y ya no le importaba. Solo caminaba, un pie delante del otro, un pie delante del otro. Día 30. Estaba solo. Los 2 hombres también se habían ido. Tal vez habían muerto. Tal vez habían tomado otro rumbo. Pero Krauser estaba solo, en una blancura infinita, completamente solo. El viento soplaba, la nieve caía, el frío se le metía en los huesos, pero ya no lo sentía, porque el cuerpo ya no funcionaba. Solo el alma daba su último espasmo. Cayó sobre la nieve, boca abajo. No se levantó, no pudo levantarse. Solo quedó tendido y miró al cielo. Las auroras boreales danzaban, verde, morado, azul. Eran hermosas, muy hermosas, como si el cielo lo estuviera llamando. Cerró los ojos y tomó un último aliento, un aliento profundo y largo. Luego, silencio. Francis Krauser murió, pero no se sabe exactamente dónde. Su cuerpo nunca fue encontrado. Tal vez quedó bajo la nieve, tal vez fue arrastrado al mar, tal vez a otro lugar, pero su historia terminó allí. Y así 129 hombres murieron uno a uno. Algunos en el barco, otros en el hielo, otros mientras marchaban hacia el sur. Todos con la misma desesperanza, el mismo silencio, y todos se perdieron en las páginas de la historia. Pero en realidad, la historia no terminó allí, porque los ecos de la expedición Franklin duraron durante años. En Londres, en los hogares, en las familias, mujeres que esperaban, niños que tenían esperanza, madres que lloraban. Todos pensaron que sus seres queridos regresarían, pero nadie regresó. Lady Jane Franklin, la esposa de Sir John Franklin, nunca se rindió. Durante años, financió equipos de búsqueda, presionó al gobierno, publicó anuncios en los periódicos. Encuentren a mi esposo, encuentren a mis hombres. Pero con el paso de los años, la esperanza se fue desvaneciendo.
En la década de 1850, comenzaron a encontrarse las primeras pistas. 3 tumbas en la isla Beechey: John Torrington, John Hartnell y William Brain, las primeras víctimas de la expedición Franklin. Habían muerto en el invierno de 1846. Cuando se abrieron sus tumbas, los cuerpos estaban en perfecto estado. El permafrost los había conservado. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos cerrados, como si estuvieran dormidos. Pero aquellas tumbas solo eran el comienzo. La verdadera tragedia estaba más al sur, en la isla del Rey Guillermo. Allí se encontraron decenas de esqueletos, algunos junto a tiendas, otros dentro de botes, otros simplemente en campo abierto, todos mirando hacia el sur, como si incluso en su último aliento intentaran volver a casa. En 1854, el informe de John Ray sacudió a Inglaterra. La acusación de canibalismo. El pueblo británico no pudo aceptarlo. Nuestros héroes jamás harían algo así. Esto es mentira, es una calumnia. Pero Ray no mentía. Los Inuit habían contado la verdad, y esa verdad era terrible. Lady Jane Franklin atacó a Ray. Hizo publicar artículos en los periódicos. Mi esposo jamás haría algo así. Mis hombres jamás harían algo así. Pero con el paso de los años, las pruebas aumentaron. Y finalmente, todos tuvieron que aceptar la verdad. En 1859, un explorador llamado Leopold McClintock hizo un hallazgo crucial en la isla del Rey Guillermo. Un cilindro de metal. Dentro, una nota. La nota de Crusher. 22 de abril de 1848. El HMS Erebus y el Terror fueron abandonados frente a la isla del Rey Guillermo. 9 oficiales y 15 hombres han muerto. Los 105 hombres restantes comenzarán a marchar hacia el sur mañana. Que Dios nos ayude. Esa nota fue el último registro oficial de la expedición Franklin. Después de eso, solo hubo silencio. Los 105 hombres desaparecieron. Ninguno sobrevivió. McClintock también encontró un bote. Dentro, 2 esqueletos. El bote había sido abandonado mientras era arrastrado hacia el sur. En su interior había cosas extrañas: cubiertos de plata, pañuelos de seda, jabón. Como si los hombres hubieran partido para ir a un salón. Pero no fueron a un salón. Fueron hacia la muerte. La historia de ese bote resumía la tragedia de la expedición Franklin. Falta de preparación, soberbia, subestimar a la naturaleza. Los hombres viajaban con cargas innecesarias, vajillas de plata, ropas de seda, pero no tenían comida. No tenían agua, no tenían esperanza. En 1869, un explorador estadounidense llamado Charles Hall reunió más información. Escuchó historias de los Inuit sobre los últimos días de los hombres blancos. Algunos habían sido vistos cerca de los barcos, enloquecidos, incapaces de hablar. Algunos cargaban a sus compañeros muertos. Otros simplemente comían nieve. Una mujer Inuit le contó a Hall lo siguiente: los hombres blancos estaban muy débiles. No podían caminar. Algunos se arrastraban por el suelo. Quisimos ayudar, pero ellos no nos entendieron. Solo gritaban. Luego caminaron y no los volvimos a ver. Hall anotó esas historias, pero nadie escuchó, porque el pueblo británico aún no quería aceptar la verdad. Sus héroes no podían haber muerto así, pero murieron y sufrieron mucho.
En las décadas de 1870 y 1880 se encontraron más esqueletos. Algunos todavía vestían ropa, uniformes de la marina, nombres, rangos, pero la mayoría eran solo huesos desnudos, restos destruidos por el viento, la nieve y el tiempo. A comienzos del siglo XX, Roald Amundsen cruzó con éxito el Paso del Noroeste. Fue el primero, pero no utilizó la ruta de Franklin, porque la ruta de Franklin era un camino de muerte. Amundsen usó un paso más al sur, más estrecho, y tuvo éxito. Amundsen mostró respeto por la expedición Franklin. Ellos son nuestros precursores. Con su valentía nos señalaron el camino. Aunque fracasaron, son héroes. Pero el heroísmo no alivia el dolor, solo lo hace olvidar. En 1984, un antropólogo canadiense llamado Owen Beatty viajó a la isla Beechey. Abrió 3 tumbas: John Torrington, John Hartnell y William Brain. Incluso después de 138 años, los cuerpos estaban en perfecto estado. Beatty tomó muestras: cabello, hueso, tejido. Los resultados de laboratorio fueron impactantes. Los niveles de plomo eran 10 veces superiores a lo normal. El plomo utilizado en el sellado de las latas de conserva se había filtrado a los alimentos. Los hombres habían sido envenenados lentamente. La intoxicación por plomo provoca confusión mental, debilidad física y finalmente la muerte. Tal vez por eso algunos hombres tomaron decisiones extrañas. Tal vez por eso cargaron vajillas de plata. Tal vez por eso se comieron unos a otros. En 1992, una arqueóloga llamada Anne Kinglyside examinó más esqueletos en la isla del Rey Guillermo. Había marcas de corte en los huesos, hechas con cuchillo para separar los músculos. Pruebas de canibalismo. Ya no podía negarse. Pero Kinglyside también notó otra cosa. Algunos esqueletos estaban extremadamente debilitados. Los huesos se habían vuelto tan delgados como papel. Escorbuto, tuberculosis, neumonía, todo al mismo tiempo. Los hombres no habían muerto solo de hambre, también habían muerto de enfermedad. En 2008, un arqueólogo subacuático llamado Robert Grenier comenzó a buscar los barcos de Franklin. Buscó durante años, pero no los encontró, porque el mar Ártico es muy profundo y muy frío. Pero finalmente, en 2014, ocurrió un milagro. El HMS Erebus fue encontrado en el fondo del estrecho de Victoria, a 11 metros de profundidad. El barco estaba casi intacto. El mástil, la cubierta, los camarotes, todo estaba en su sitio, como si la tripulación solo se hubiera ido por un día. Los equipos de buceo entraron en el barco. Platos, cucharas, botellas. En un camarote había una mesa. Sobre ella aún había objetos. En otro camarote, una cama, con una manta encima, como si alguien estuviera durmiendo allí. Pero no había nadie, solo había silencio. Y ese silencio resumía la tragedia de la expedición de Franklin. En 2016, también se encontró el HMS Terror, en la bahía Terror, a 24 metros de profundidad. Este barco estaba mejor conservado que el Erebus. Las puertas estaban cerradas. Manteles, cajones, estantes, todo estaba ordenado.
como si la tripulación pudiera regresar en cualquier momento. Pero no regresaron, porque ya habían muerto. El hallazgo de ambos barcos volvió a poner la expedición de Franklin en la agenda mundial. Se hicieron documentales, se escribieron libros, se abrieron exposiciones, pero aún no se conocía toda la verdad. Los últimos días de 129 hombres seguían siendo un misterio. Los científicos examinaron los hallazgos de los barcos, buscaron diarios, cartas, notas, pero no encontraron nada. Tal vez el agua del mar los había destruido. Tal vez los hombres los habían destruido antes de abandonar los barcos. O tal vez nunca existieron. Porque, a veces, la verdad no se escribe, solo se vive. Y los hombres de Franklin vivieron la verdad hasta su último aliento. En 2019, las comunidades inuit comenzaron a contar la historia de la expedición de Franklin desde su propio punto de vista, porque ellos estaban allí en esos días. Ellos habían visto a los hombres blancos. Ellos habían intentado ayudarlos. Un anciano inuit contó lo siguiente: mi abuelo decía que había visto a los hombres blancos. Estaban muy débiles. Se veían muy enfermos. Les dimos comida, pescado, carne de foca, pero no comieron. Tal vez no les gustó nuestra comida. Tal vez no podían comer por el hambre. No lo sabemos. Solo miraron. Luego se fueron y nunca los volvimos a ver. Esa historia tenía una ironía dentro de la tragedia, porque los inuit habían vivido en esa región durante miles de años. Ellos sabían cómo sobrevivir en el frío, sabían qué comer, cómo vestirse, a dónde ir, pero los hombres de Franklin no lo sabían y tampoco intentaron aprender. Tal vez ese fue el mayor error de la expedición de Franklin: la arrogancia, subestimar la naturaleza, no escuchar a los pueblos indígenas. Somos ingleses, sabemos lo que hacemos, pero no lo sabían, y esa ignorancia condujo a la muerte de 129 hombres. En 2021, el gobierno de Canadá protegió los restos de la expedición de Franklin. Los barcos fueron declarados Patrimonio Histórico. Nadie podía tocarlos. Nadie podía sacarlos. Permanecerían allí, en el fondo del mar, para siempre. Pero la historia seguía viva, porque la expedición de Franklin no era solo un hecho histórico, era una lección sobre la naturaleza humana, sobre nuestro coraje, sobre nuestra arrogancia, sobre nuestra fragilidad. Porque Franklin y sus hombres eran valientes, caminaron hacia lo desconocido, estaban cara a cara con la muerte, y aún así siguieron adelante. Eso es algo admirable, pero al mismo tiempo eran arrogantes. Pensaron que podían controlar la naturaleza, confiaron en la tecnología, pero la naturaleza no se preocupa por la tecnología. Solo es poderosa, solo es despiadada. Y los hombres de Franklin eran frágiles. El frío, la enfermedad, el hambre, todo los fue destruyendo poco a poco. Y al final, ninguno sobrevivió. Porque el ser humano, por fuerte que sea, frente a la naturaleza, no es más que una partícula. Esta lección sigue siendo válida hoy. El cambio climático, el derretimiento de los polos, la destrucción de la naturaleza, todo es el resultado de la misma arrogancia. Somos fuertes, podemos controlarlo, pero no podemos, porque la naturaleza es más fuerte que nosotros, y si no la escuchamos,
Como los hombres de Franklin, también nosotros desapareceremos. Tal vez por eso la historia de la expedición de Franklin sigue contándose, porque es un recordatorio, una advertencia, una lección. Ahora, cierra los ojos e imagina esos barcos, esos hombres, esos glaciares, y pregúntate, si yo hubiera estado allí, ¿qué habría hecho? ¿Me habría rendido o habría luchado? La respuesta es siempre la misma. Luchas, porque el ser humano es así. Aunque la muerte se acerque, lucha. Aunque la esperanza disminuya, lucha, porque luchar es vivir. Y los hombres de Franklin lucharon hasta su último aliento. Tal vez fracasaron, pero fueron héroes, porque el heroísmo no es ganar. El heroísmo es luchar aunque no tengas ninguna posibilidad. Y eso no debe olvidarse. Ahora, duerme. Duerme profundo, muy profundo, porque esta historia ha terminado, pero en tu memoria vivirá para siempre. El recuerdo de esos 129 hombres vivirá para siempre. Y tal vez en tus sueños los verás, caminando, cayendo, levantándose, siempre luchando, porque algunas almas nunca se detienen, caminan para siempre, buscan para siempre, esperan para siempre. Y los hombres de Franklin siguen caminando, en esos hielos, en ese silencio, siguen yendo hacia el sur, siguen intentando volver a casa, pero nunca llegarán, porque su hogar ya son esos hielos, para siempre. Buenas noches, dulces sueños, y no lo olvides, la vida es corta, el mundo es grande, y algunos viajes nunca terminan. Pero hay otro lado de la historia que aún no ha sido contado. Las familias que dejó atrás la expedición de Franklin. Su dolor, su espera, su esperanza y su desesperación. Lady Jane Franklin vivió 12 años más después de la muerte de su esposo, Sir John Franklin, pero nunca guardó luto, porque para ella, su marido seguía siendo un héroe. Mandó erigir monumentos en Londres, pronunció discursos, organizó reuniones. Mi esposo encontró el paso del noroeste. Él lo logró. Pero la verdad era otra. Franklin no encontró el paso del noroeste. Solo murió. Pero Lady Jane no aceptó esto, porque aceptar significaba destruir el sentido de su vida. Las demás familias vivieron un dolor similar. Esposas, hijos, madres. Todos esperaron el regreso de sus seres queridos, pero nadie regresó. Solo llegaron noticias, malas noticias. Lo sentimos, han muerto. Se encontraron sus cuerpos. Algunas familias quisieron enterrar los cuerpos. Quisieron llevarlos a Inglaterra, pero no fue posible, porque los cuerpos estaban congelados en los cielos. No podían ser extraídos. Se quedarían allí para siempre. Una madre viajó a Canadá para visitar la tumba de su hijo, pero la isla Beechey estaba demasiado lejos, demasiado peligrosa. No pudo llegar. Solo se sentó en su casa, en Londres, y lloró, en silencio, sin parar. Una esposa leía cada noche la última carta de su marido. Amor mío, pronto volveré. No te preocupes, todo está bien. Pero nada estaba bien, y él nunca volvió. Un niño nunca conoció a su padre, porque su padre había partido antes de que él naciera. Solo había una fotografía, un hombre con uniforme, sonriendo. Este es tu padre, es un héroe.
Pero ese niño no quería héroes, quería a su padre. El dolor de la expedición de Franklin no fue solo el dolor de esos 129 hombres, fue el dolor de cientos de familias, el dolor de miles de personas. Y ese dolor duró años. En 1875, el gobierno británico declaró oficialmente a la expedición de Franklin como desaparecida. Ya no habría búsquedas, ya no habría esperanza. La página estaba cerrada. Pero Lady Jane Franklin no cerró la página. Hasta el día de su muerte, defendió el honor de su esposo. Él era un héroe. Él lo logró. No será olvidado. Y tenía razón, porque Sir John Franklin no fue olvidado. Pero la razón de que no fuera olvidado no fue su éxito, fue su tragedia. En la década de 1880, se erigió un monumento a Franklin en Londres, en la abadía de Westminster. Un monumento grande, majestuoso, con inscripciones: Sir John Franklin, explorador, héroe, pionero. Pero debajo de ese monumento estaba escrita la verdad. Él y 128 hombres se perdieron en el Ártico. Nunca fueron encontrados. Ese monumento sigue allí hoy. La gente pasa frente a él. Mira, lee y piensa, qué historia tan dolorosa. Porque lo es. La expedición de Franklin es una de las historias más dolorosas de la historia, pero al mismo tiempo es una de las más instructivas, porque esa historia nos enseña esto. El coraje por sí solo no es suficiente. Se necesita preparación, se necesita humildad, se necesita respeto por la naturaleza y, lo más importante, se necesita realismo. Franklin era valiente, pero no estaba preparado. No era humilde, no respetaba a la naturaleza y no era realista. Tendremos éxito porque somos ingleses. Pero no lo logró, porque ser inglés no derrite los glaciares. Y esta lección siempre es válida, en la vida profesional, en la vida privada, en todas partes. La soberbia conduce al fracaso. La humildad conduce al éxito. Si Franklin no hubiera sido soberbio, quizá habría escuchado a los Inuit. Quizá habría aprendido de ellos. Quizá entonces habría sobrevivido. Pero no escuchó y murió. Hoy la región ártica está cambiando rápidamente. El cambio climático está derritiendo los glaciares. El paso del noroeste ahora está abierto. Los barcos pueden pasar con facilidad. El sueño de Franklin se hizo realidad. Pero Franklin no pudo verlo, porque murió hace 170 años. Pero quizá ahora esté allí. Su espíritu vaga entre esos hielos. Y tal vez observa a los barcos mientras atraviesan el paso del noroeste. Y quizá sonríe. Al final lo logramos. Llegamos tarde, pero lo logramos. O quizá esté triste. Ojalá yo también hubiera podido verlo. Ojalá yo también hubiera podido pasar. Pero no pudo, porque el destino estaba escrito así. Y el destino, a veces, es cruel. Ahora, cierren los ojos, una última vez, e imaginen esos barcos, esos hombres, esos glaciares, y recen en silencio por Franklin y sus hombres, porque ellos merecen descanso. 129 hombres, 129 vidas, 129 historias. Todas se perdieron en esos hielos, pero en la memoria vivirán para siempre. Y quizá eso sea suficiente. Quizá ser recordado sea el mayor monumento. Quizá no ser olvidado sea el mayor logro. Franklin no fue olvidado, y sus hombres tampoco fueron olvidados. Se convirtieron en parte de la historia, una parte trágica
pero una parte importante. Porque ellos nos recordaron esto. El ser humano, por fuerte que sea, es débil frente a la naturaleza. Pero al mismo tiempo, por débil que sea, puede ser valiente. Y el valor nunca muere. Se transmite de generación en generación. El valor de Franklin vive hoy en nosotros. Mañana vivirá en nuestros hijos. Y así, la historia continúa, para siempre. Buenas noches. Dulces sueños. Y no lo olviden, algunas historias nunca terminan, porque no son solo una historia, son un legado. Y el legado de Franklin vivirá para siempre. Ahora duerman, un sueño profundo y tranquilo, porque la historia de esta noche termina aquí. Pero mañana comenzará otra historia. Y esa historia quizás sea la suya. ¿Quién sabe? Solo el tiempo lo dirá. Buenas noches.